¿Villano? Era el pensamiento del esqueleto, tras ser llamado de esa forma por dos héroes. Nos informaron que la noche anterior, un grupo de jóvenes entró a este lugar, solo para que minutos después, ellos huyeran del edificio asustados. Rayos. Así que alguien se percató de eso. Pero, lo que me sorprende, es que aquellos héroes que mencionó el bibliotecario y los niños sean reales. El reporte también decía que alguien con apariencia de esqueleto llevaba 2 noches en este lugar. Así que, te llevaremos a la estación de policía, para que nos digas qué fue lo que le hiciste a esos jóvenes. Evita oponer resistencia, de lo contrario nos veremos obligados a usar la fuerza. Ambos héroes se mostraban firmes en sus palabras, estaba claro que por ningún motivo dejarían escapar al esqueleto, quien con una mano en su espalda trató de chasquear los dedos para usar su teletransportación. Pero por alguna razón, esta no funcionó, por lo que aquel ruido solo alertó a los héroes. «Planea atacar», exclamó el héroe de armadura, para lanzarse contra el esqueleto, impulsado por sus motores en las piernas. «Lida, espera. Espera, no haré nada», gritó el monstruo rápidamente mientras levantaba sus brazos, al ver la velocidad a la que el héroe se acercaba. Lida, al ver la expresión del esqueleto y la forma en la que mostraba cooperación, pasó de largo para después frenar a espaldas del monstruo. Mientras el héroe de traje azul miraba desconcertado al monstruo, ningún villano se entregaría tan fácil. Para el héroe algo no cuadraba. «Escuchen, no tengo dónde vivir, por esa razón es que me quedé en este lugar. El día de ayer, el grupo de chicos vinieron a tomar alcohol a escondidas. Lo único que hice fue asustarlos para que se marcharan, no les hice daño. Aunque nos digas eso, debemos llevarte a la estación de policía para que alguien pueda tomar tu versión». El esqueleto soltó un suspiro pesado, estaba irritado por tener que seguir conviviendo con aquella raza que en su línea de tiempo, lo desterraron a vivir en el subsuelo. Sin embargo, él sabía que resistirse solo ocasionaría más problemas, al fin y al cabo, solo tenía que decir la verdad. Por lo que bajó sus brazos y los estiró frente al héroe de traje azul. «Estoy seguro de decir la verdad. Así que estoy dispuesto a cooperar». «¿En serio, así de fácil?». Con precaución, el héroe frente al esqueleto se acercó lentamente, para colocarle las esposas en ambas muñecas al monstruo. Posteriormente mandó a llamar a un vehículo policial para transportar al esqueleto, mientras Lida vigilaba cualquier movimiento del susodicho. En un par de minutos, un vehículo blindado llegó al lugar acompañado de un carro de policía común, para que después algunos oficiales de policía rodearan el lugar, mientras que uno de los policías se acercaba a los héroes que estaban custodiando al monstruo. «Héroe manual, ¿cuál es la situación? Se nos reportó que esta persona llevaba 2 días durmiendo en este edificio abandonado, durante ese tiempo un grupo de jóvenes intentó entrar al lugar, pero minutos después huyeron asustados». «De acuerdo, nos haremos cargo de llevar al sujeto a la estación de policía». Acto seguido 3 policías llevaron al esqueleto dentro del vehículo blindado, al monstruo le pareció exagerado el uso de la unidad, pero suponía que se debía a que no tenían forma de contener la magia, o eso a lo que ellos llamaban dones. «Hey, ¿estás bien?» «Sí señor. Te precipitaste demasiado al lanzarte contra esa persona. Puede que seas muy rápido, pero no sabías qué don tenía ese tipo, además de que el pasillo estrecho no te beneficiaba. Yo, lo lamento mucho. Creí que estaba por atacar. ¿Aún sigues pensando en lo que pasó con tu hermano, no es así?» Lida bajó su mirada mientras apretaba su puño con fuerza, la impotencia que sentía por aún no poder capturar al asesino de héroes era cada vez mayor. Ya no podía dejar de pensar en ese villano, culpable de que su hermano el héroe Ingenium, se retirara de su labor tras su batalla contra el asesino de héroes. Y debido a esto, durante la captura del esqueleto, actuó de manera incorrecta, cosa que no le hubiera pasado antes. «Escucha, sé que estás en Josu para vengar a tu hermano, pero eso no te va a hacer sentir mejor. No debes dejar que ese odio te cegue, de lo contrario podrías poner en peligro a personas inocentes, incluyéndote a ti». Ante las palabras del héroe manual, Lida agradeció el consejo sin mirar a su tutor a los ojos, quien le dio una pequeña palmada en la espalda para que ambos subieran a una patrulla, siguiendo el vehículo blindado. Antes de que los héroes subieran al vehículo, el esqueleto prestó atención al alma de Lida, la cual por alguna extraña razón. El color azul se veía agrietado con alguna sustancia negra. Después de unos minutos, las unidades se comenzaron a movilizar. Dentro del vehículo blindado, el esqueleto se mostraba pensativo. Aquellas fisuras en el alma de aquel humano.
Jamás las había visto. ¿Será acaso que su alma estaba inestable? De repente un oficial que custodiaba al esqueleto chasqueó sus dedos frente a él, para llamar la atención del monstruo. Tal parece que intentó hablar con él antes, pero el monstruo no logró escucharlo. «Hey, viejo. ¿Acaso estás sordo? ¿Qué sucede? Viendo tu apariencia, me dio la curiosidad de saber si puedes digerir la comida, ¿o solo cae de tu cuerpo?», preguntó el policía claramente con intención de molestar al monstruo, a quien la pregunta se le hizo de mal gusto, optando por ignorar al humano aunque su silencio solo alimentó más su curiosidad. «Déjalo en paz. Tendrá todo el tiempo del mundo para hablar una vez que lleguemos a la estación». Me sorprende que el héroe manual lo haya capturado sin ninguna herida. O sea, solo míralo, su poder es tan inútil en ese tipo de lugares sin tuberías de agua funcionando. Pequeñas risas engreídas de los oficiales inundaron el lugar. Este tipo de acciones en los humanos no eran una sorpresa para el esqueleto, quien simplemente divagaba en sus pensamientos buscando una respuesta de su llegada a esta línea temporal. «¿Pero qué carajo?», exclamó el conductor mientras frenaba el vehículo bruscamente, confundiendo a sus compañeros, quienes le preguntaron el porqué de su extraña acción. El policía que molestó al esqueleto se acercó hacia un pequeño vidrio blindado detrás del conductor, para ver qué estaba pasando. Frente a sus ojos, un monstruo estaba causando el caos en las calles, solo para que después el vehículo donde estaban fuera derribado. Al mismo tiempo los héroes saldrían del carro de donde estaban. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa?». «Eso, es lo mismo que nos atacó en la academia». Frente a los héroes, un gnomo similar a un pterodáctilo se posaba encima del vehículo blindado, solo para segundos después perforar con sus garras la cabina del conductor y extraerlo. Desesperado, el policía desenfundó una pistola y comenzó a disparar al gnomo, al que parecía inmutarse ante las balas. Lida, observando su alrededor, logró percatarse de un hidrante cercano, por lo que usando su kir derribó una de las tapas del hidrante, para que el héroe manual dirigiera la presión del agua hacia el gnomo. Al mismo tiempo dentro del vehículo, las personas se levantaban tras caer por el impacto. El policía que molestó al esqueleto sacó un control de su bolsillo, presionando uno de los botones para abrir la puerta trasera. Posteriormente el oficial tomó del hombro al esqueleto y lo sacó del vehículo de manera brusca. Una vez afuera, los policías se percataron de que el héroe manual estaba en combate, así siguiendo la dirección del agua con su mirada. Los presentes fueron testigos de cómo el gnomo atravesó el estómago de su compañero con una mano, mientras que con la otra sujetaba sus piernas, para inmediatamente después, partir por la mitad al policía. «¡Abran fuego!», gritó uno de los policías furioso. De repente una lluvia de balas cayó sobre el gnomo, siendo inútil ya que el gnomo parecía inmutarse. «Váyanse de aquí, no lograrán nada con esas armas. Lida, escolta a todos los civiles hacia un lugar seguro». «¿Pero qué hay de usted? Esas cosas son demasiado fuertes. Los refuerzos no deben tardar en llegar, haz lo que te digo». Resignado, el joven héroe comenzó a gritar, ordenando a todos los civiles presentes en el incidente que lo siguieran. Todos los policías que estaban en el vehículo blindado, por el miedo de acabar como su compañero, decidieron seguir al héroe. Sin embargo, aquel policía que molestó al esqueleto se quedó con la intención de vengar a su amigo. Soltando toda su ira en un grito, el soldado comenzó a disparar nuevamente al gnomo, quien tras haber acabado con su primera víctima, se fijó en el policía al ser la presa más cercana. El héroe manual intentó hacer entrar en razón al hombre, al mismo tiempo que trataba de desviar la atención del gnomo con la presión del agua. Desafortunadamente esta no era lo suficientemente fuerte como para cumplir su función. Con un simple impulso, el gnomo se abalanzó al policía, derribándolo mientras sujetaba sus brazos, solo para después comenzar a devorar su rostro. Los desgarradores gritos de dolor del hombre llamaron la atención del esqueleto, quien había optado por seguir a Lida. Deteniéndose para ver qué sucedía a sus espaldas, el esqueleto fue testigo de cómo el gnomo devoraba a aquel humano. Tras esto, el héroe manual en un acto desesperado y estúpido, intentó hacer algo, atacando cuerpo a cuerpo al gnomo, quien lo golpeó con uno de sus brazos para apartarlo lejos de él. Su alma está vacía. ¿Qué demonios sucede con estos humanos?, pensaba el esqueleto, al percatarse de que el alma del gnomo no contenía esencia. «No te quedes parado, date prisa y regresa», exclamó Lida, al ver cómo el esqueleto se quedó quieto viendo al gnomo. Por su parte el héroe manual empezaba a reponerse de aquel golpe del gnomo, cuando unos gritos de auxilio llamaron su atención.
Rápidamente el héroe buscó con su mirada en todas las direcciones para encontrar a quien pedía ayuda. Cerca del primer gnomo que vieron los policías, dentro de un carro una madre y su hijo estaban atrapados. El vehículo estaba en una posición donde el lado izquierdo estaba bloqueado por otro vehículo, mientras que las puertas del lado derecho estaban abolladas, lo que interfería con el mecanismo para abrirlas. Los gritos de las personas atrapadas no hicieron más que atraer la atención del primer gnomo, quien lentamente se acercaba a su posición. El héroe manual miró hacia la dirección del segundo gnomo, viendo con gran impotencia cómo seguía distraído con los cuerpos de sus compañeros. Perdónenme. Fui demasiado débil. Pensó el héroe apretando sus puños por la ira, sin embargo no era momento de arrepentimientos, debía salvar a aquellas personas que estaban atrapadas en el carro. Poniéndose de pie para después comenzar a correr hacia los civiles, el héroe comenzó a gritar para llamar la atención del primer gnomo. Pero, tal parece que la bestia ya tenía de prioridad a los civiles, ignorando completamente al héroe. El gnomo comenzó a correr en dirección al carro. Manual solo pudo gritar con todas sus fuerzas: «Mírame a mí, maldito, déjalos en paz». Con toda la fuerza que tenía, atrajo la presión del agua del hidrante para tratar de empujar el vehículo. Pero la distancia entre ambas cosas era demasiada, no lograría empujar el carro a tiempo. Dentro de su cabeza, comenzaba a pasar el sentimiento de culpa, aunque pudiera evitar el ataque del villano. No poseía la fuerza suficiente para detener a un gnomo, y mucho menos a dos. Con total arrepentimiento, lo único que le quedó al héroe fue cerrar sus ojos para evitar ver la tragedia que sucedería frente a él. Pasados unos segundos, el héroe se extrañó al no escuchar el impacto del gnomo. Así que, temeroso de ver lo que él se esperaba, abrió sus ojos lentamente y poco a poco dirigió su mirada hacia donde estaba el vehículo. Pero, ¿qué? A unos centímetros de impactar con el carro, el gnomo estaba paralizado. Un aura de color azul rodeaba el cuerpo del villano. Confundido, el héroe volteó su cabeza hacia la izquierda, a unos metros atrás del segundo gnomo. El esqueleto se encontraba de pie, aún con las esposas en sus muñecas, pero en uno de sus ojos, un destello del mismo color que el que envolvía al gnomo estaba presente. «Aléjate. Maldito». What's up, chicos y chicas de YouTube, espero que estén bien. Antes de que se vayan, me gustaría explicarles cómo se estructura este tipo de narración que estoy experimentando. Uno de los principales cambios, es la eliminación de descripción de acciones tras diálogo. Un ejemplo de ello sería el siguiente. ¿Cómo rayos esa cosa soporto mi ataque? Grito furioso Bakugo. Bueno, este tipo de explicación serán reducidas, por lo que dependerán mucho de las imágenes para entender las conversaciones. Dejaré una encuesta en la pestaña de comunidad, para que voten por qué tipo de guión prefieren ustedes. Por ahora eso sería todo de mi parte, no olviden usar el código RAFA30YT en la tienda del Fortnite. Recuerden seguirme en Twitch, donde platicamos sobre fanfics o cosas del día a día todos los sábados. Nos veremos en el próximo video, adiós.